un placer, muchísimas gracias por estar aquí y a todos los compañeros. Desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio nos sumamos a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y dentro de nuestra labor divulgativa queremos contribuir a superar esos prejuicios y estereotipos de género en relación con la ciencia y la tecnología. Y lo hacemos con mucho cariño y en esta charla con nombre de mujer, con ese estilo propio que tiene Leonor Ana Hernández, divulgadora científica. Alcanzar sueños es posible y tenemos un ejemplo con ella. Es el título de su charla, Ad Astra per Aspera. Y además creo que como divulgadora y como persona, bueno, pues se diferencia. Apasionada de la astronomía, desde pequeña ha sentido inquietud por la naturaleza, el color, la fotografía y la ciencia en general. Tuvo su primer telescopio con 15 años, muy jovencita, lo sigue siendo, por cierto, y desde entonces no ha dejado de observar el firmamento. Su sueño era trabajar en un observatorio astronómico. Hoy es una realidad porque forma parte, es miembro del complejo astronómico LAITA y nos acompaña aquí con nosotros, porque había también una parte de ella que queríamos conocer y es esa parte que le diferencia dentro de lo que es la observación visual, su divulgación, es el dibujo astronómico. Precisamente ha publicado un libro, tenéis que comprar ya, está clarísimo, de la editorial Marcombo, y es el primer manual práctico sobre esta temática en castellano. Autora del blog de dibujo y observación astronómica Alma de la Noche, donde comparte experiencias, técnicas y momentos de observación bajo el cielo. Pues yo creo que no me he dejado así nada atrás y creo que la estampa o esa fotografía tuya importante la tenemos ahora. Así que te vamos a dar paso precisamente pues para compartir contigo pues, un rato maravilloso, de mujer a mujer. Además que sí. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a la Agrupación Astronómica de Málaga, a todos los compañeros y a todos los que estáis hoy acompañando este momento aquí conmigo, que bueno, para mí es un honor estar aquí y bueno, solo espero que de alguna manera, pues bueno, mi historia sirva también para demostrar que en cierto modo, pues si hay perseverancia, trabajo, ilusión, los sueños se pueden cumplir. A veces no sabemos que los estamos cumpliendo, pero bueno, no hay que dejar de soñar y al final, pues bueno, perseguirlos y al menos ser felices, intentar ser felices. Esta charla, ya normalmente yo siempre suelo hablar de dibujo astronómico, etcétera, observación, y en esta, además de hacerlo, también quiero contaros una historia. Entonces, me voy a remontar un poco en el tiempo y voy a llegar hasta el presente. Y bueno, voy a ir dando ciertas pinceladas para que veáis un poquito el porqué de esta travesía, ¿no? De esta aventura. Así que he preparado una serie de imágenes que las voy a compartir con vosotros y os voy a ir comentando, ¿vale? Y luego ya, pues nada, ya la quitaremos y podemos charlar y podéis preguntar lo que os apetezca. Y bueno, nada, voy a dar paso. Si queréis ya comparto pantalla y ahora nos vemos en unos minutos. Voy a darle por aquí. Y voy a pasar a esta... Vale. Yo creo que se ve bien, ¿no? Ahora mismo sí me oís, pero estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Vale, perfecto. Ya con esto yo ya continúo. Bueno, como habéis comentado que mañana, además, el día 11 es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, había pensado que esta charla tuviera esa carga emocional de alcanzar sueños, en este caso, desde mi vida, mi historia, como chica dedicada a la astronomía y como, bueno, en este sentido, pues una especie de loca por las estrellas, ¿no? Como suelo decir muchas veces. Yo siempre he sentido amor por las estrellas, simplemente, y lo hemos comentado muchas veces, yo creo que hay personas que desde que nacen ya vienen cargadas con esa especie de gen del amor por el cielo, ¿no? Por la observación del cielo. Entonces, bueno, desde que era muy pequeña, pues ya me sentía fascinada por el firmamento y había cosas que a mí me emocionaban, ¿no? Me pasé muchos años de mi vida soñando y como niña pues siempre sueñas. Luego con el paso del tiempo te vuelves adulta y parece que te desvinculas de la niña hasta que bueno, te das cuenta que en realidad las dos están en mí, en mi presente
Y ahora, a día de hoy, pues a esa niña la escucho sus sueños, llego a un acuerdo con ella y yo, la adulta, le hago caso y desarrollo sus sueños y los convierto en metas. Esa es un poco mi filosofía actual. Pero llegar a este punto me ha costado tiempo de entender muchas cosas, ¿no? Y el camino no ha sido fácil. Al fin de cuentas, pues bueno, la travesía te puedes encontrar con muchas sorpresas y al final, bueno, lo importante es que en el futuro, bueno, pues en este presente incluso, uno se dé cuenta que los sueños pueden ser alcanzables. Es cierto que hace falta mucho trabajo, mucha dedicación y sacrificio también para conseguir lo que al final uno desea. Pero bueno, ahí estamos trabajando por ello, así que bueno, os voy a comentar por dónde empiezan las cosas. En los comienzos, ¿no? En los comienzos de esta aventura mía loca de las estrellas. Allá por los años, bueno, he puesto el año 78, esta fotografía la recuerdo perfectamente. Yo cuando recuerdo que me dieron el libro de la lectura para aprender a leer, el método fotosilábico, aparecía un dibujo de una luna. Os aseguro que recuerdo vivamente el momento en el que yo me iba a buscar esa luna cuando no la veía en el cielo. Y me iba a posta a buscarla porque quería buscar la luna y ver la luna. Ese libro y ese dibujo en concreto me marcó muy, muy joven. Es mi recuerdo más antiguo. A veces intento escarbar a ver si hay algo más antiguo, pero es el más antiguo que recuerdo y para mí es de alguna manera un punto de inflexión. A partir de ahí yo creo que ya empecé a ser la hija rara o la amiga rara, la nieta rara o bueno, en fin, que me gustaban las estrellas y no lo podía evitar. Así que bueno, pues todos esos años yo me dedicaba a leer pues todo lo que caía en mis manos, libros, la teoría la iba aprendiendo, pero la práctica no tenía, como yo digo, idea, ¿no? O sea, yo salía al cielo y el cielo todo me parecía un caos, ¿no? Con los años, bueno, pues mi padre me dio la sorpresa y en el año 89 me regaló un telescopio, el telescopio Untasco, un 114, que aún conservo, es maravilloso el recuerdo que tengo con él, y me dediqué a observar la luna, los planetas, intentaba entender los mapas, manejarme en el cielo, pero bueno, digamos que hacía lo que podía, pero me costaba avanzar. Yo empecé a dibujar lo que veía, fue un impulso, no recuerdo, solo sé que necesitaba dibujar aquello que veía porque necesitaba conservar el recuerdo en mi memoria de lo que yo estaba observando, con lo cual pues al final el dibujo fue como un impulso, ¿no? Algo inevitable. Con el tiempo también me empecé a hacer mis pinitos en astrofotografía con una cosina de estas manuales, una antigua cámara reflex. La parte de la astrofotografía comenzó ahí y tampoco la he dejado, es decir, al final el dibujo y la astrofotografía se han mantenido parejas, pero cada una en su sitio, es decir, nunca fue una sustituta de la otra, al revés. El dibujo fue en aumento y cada vez me fue gustando más y más, sobre todo por una cosa, y es que dibujar me conectaba con el cielo. Las manos dibujaban, los ojos y el cerebro observaban lo que me llegaba del firmamento y luego lo interpretaba con el corazón, en cierto modo. No sé por qué siempre he tenido una especie de componente poética, ¿no? Con la parte del firmamento y lo sentía con emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tiempo fui evolucionando y aprendiendo a hacer pues, observaciones y dibujos que fueron poquito a poco pues mejorando. ¿Qué pasó? Llegó el año 89 y mi padre me dijo, mira, hija mía, tienes que hacer un poquito de vida. Es decir, no puedes estar encerrada en casa, te gustará mucho la astronomía, pero tienes que salir y demás. Mira, me he enterado que existe en Alcalá de Henares un grupo de personas que se reúnen y hablan de astronomía. Te voy a llevar por lo menos para que al menos tengas algo donde, ya que te gusta, pues efectivamente, aquello fue un cambio en mi vida absoluto. Llegué a la agrupación astronómica complutense de Alcalá de Henares y por aquel entonces, pues como podéis ver en la fotografía de arriba de la izquierda, mis dotes sociales eran nulas, pero mi capacidad, mis necesidades de aprender eran inmensas. Y tuve la suerte de conocer a una de las personas más extraordinarias que han pasado por mi vida, que ahí lo podéis ver con su barba, hoy está con nosotros, con lo cual ya aprovecho y le mando un beso. Sirvió para mí como una guía, un tutor y un amigo que además tuve la gran suerte de que comprendía la astronomía con las mismas emociones que yo, es decir, con sentimientos, con emociones, dibujaba, con lo cual, bueno, pues empecé a disfrutar, aprender y aprender y dibujo astronómico, astrofotografía y todo el conocimiento a partir de ahí fue imparable. Ya os digo que fueron años increíblemente maravillosos.
Además, mi madre pues tuvo también el detalle, la mujer, de regalarme esta maravillosa enciclopedia de astronomía, SARPE además, que me fascinó porque encontré un capítulo en el que me hablaba de observatorios astronómicos. Yo decía, todo esto existe, yo tengo que conocer estos lugares, son mis santuarios. Bueno, pues en la agrupación astronómica el primer viaje que hice a conocer uno de estos santuarios fue precisamente al Pico Veleta para conocer este radiotelescopio. Un compañero nuestro de la asociación trabajó allí en aquellos años y nos invitó para que lo conociéramos. A partir de aquí yo ya soñaba, yo decía, yo quiero ser astrónoma, yo quiero trabajar en un observatorio, porque además desde ahí se veía muy bien el observatorio de Sierra Nevada con sus 2 cúpulas y aquello lo veía como algo inalcanzable, ¿no? Sueños, pero yo ya tenía en mi mente que yo quería ser astrónoma. Bueno, quién sabe, con el tiempo pues uno, a partir de ahí digamos que ya nos focalizamos de alguna forma. Llego al año 91, recién llevaba apenas un año en la agrupación astronómica y como veis, bueno, pues el desarrollo de la astrofotografía, mi primera astrofotografía en el año 91 de Júpiter delante del pesebre, y a partir de ahí todo el desarrollo de la astrofotografía fue evolucionando con los años, junto a mi pareja, mi compañero, a Fernando Fonseca, mi marido, que es con quien desarrollé toda mi faceta astrofotográfica y con quien aprendí muchísimo. Y además, en paralelo, fui desarrollando también toda la observación visual y los dibujos astronómicos. Eso nunca ha parado. Pero además, una tercera parte fue el descubrir lo que era la divulgación de la astronomía. Cuando das con una persona, como en el caso de Manuel, que intenta compartir contigo todo lo que sabe, y tú eres como una esponja absorbiendo, lo único que quieres es hacer lo mismo por otras personas que lleguen y que quieran empezar como tú. Entonces dices tú, ¿por qué no puedo yo compartir todo lo que yo sé con las personas que ahora empiezan de cero? Yo creo que es una experiencia muy, muy bonita. Pero claro, ahí empiezan tus miedos, tus limitaciones. No, yo tendría que ser por lo menos profesora. Siempre parece como que necesitas un mínimo para poder dar una charla, aparte de los miedos, esos nervios que nadie te los quita nunca. Pero bueno, él me decía, no, si tú lo que tú sabes, prepáratelo, haz un resumen y transmítelo como un coloquio y cuéntanos lo que tú hayas aprendido y eso ya servirá para otras personas que aprenderemos cosas que no sabíamos. Y dije, bueno, pues voy a probar. Mi primera charla llegó el año 91 y fue mi querido Plutón, que por aquel entonces era un planeta, y yo estaba súper encantada con ese planeta porque era un misterio total. Y yo pues dije, voy a aprender mucho de Plutón y lo que se sepa lo voy a compartir con mi agrupación. Y esa fue mi primera charla. A partir de ahí ha sido un no parar. Y cuanto más aprendía, más quería compartir. Y era emocionante porque pensaba que estaba ayudando a otras personas a descubrir y a disfrutar de la astronomía. Así que toda la faceta de la divulgación fue una catapulta, ¿no? De alguna manera. No solo ya con charlas, también con cursos de iniciación, cursos de iniciación al dibujo astronómico y sin parar, hasta, bueno, como veis, en esta foto de abajo a la derecha, a pesar de los años, hay personas que se quedan en tu vida para siempre y es maravilloso. Como decía un gran compañero, la astronomía hace buenas gentes y al final es cierto que toda la gente que vas conociendo se incorpora a tu vida de alguna manera y esa parte, digamos, que te enriquece y tu sueño de ser astrónomo va a más. Surgió una circunstancia personal que, bueno, me dejó a las puertas de la universidad y no pude seguir estudiando, con lo cual, a partir de ahí, la sensación que tienes de tus sueños se evaporan, desaparecen y simplemente pierdes esa conexión que te lleva hacia ahí y te sientes, pues, con esa pequeña pena interior, ¿no? De decir, no voy a poder cumplir mi sueño. Pero dices, bueno, hay otras muchas cosas que yo creo que puedo seguir haciendo y a fin de cuentas, pues bueno, al final decides seguir adelante, decides seguir aprendiendo y bueno, por un lado estaba la parte profesional, pero en el mundo de la iniciación o del mundo amateur tenía mucho que podía aportar y dije, bueno, pues ahí voy a intentar disfrutar hasta donde lleguen mis límites. Y es cierto que ha sido, en este caso, un no parar y es un constante aprendizaje. Para mí, una de las cosas más bonitas que me ha aportado la astronomía ha sido precisamente la observación del firmamento. Es algo que siempre me ha gustado
que me va a gustar hasta que se me caigan los ojos. Y además, asociado en paralelo al dibujo astronómico, o sea, a la observación visual está el dibujo astronómico. Porque para mí el dibujo no es una cuestión de arte, no es algo que tú tengas habilidades y tú dibujas, es simplemente, el dibujo astronómico es una demostración de lo bien que ves, es decir, si eres un buen observador, tu dibujo, salga como salga, es bueno, porque lo que está contando es lo que el observador ha estado viendo, ha interpretado y ha registrado, ¿no? Entonces, el dibujo astronómico en su momento era fundamental para el aporte de la investigación y de la ciencia, porque además no existían las cámaras de fotografía. Cuando empezaron a utilizar el telescopio hasta la llegada de la fotografía, todos los registros se hacían a mano, se dibujaba. Entonces, bueno, llegó un momento en el que el tema del dibujo astronómico, sabéis que la aportación subjetiva fue en detrimento del dato científico y ahí la llegada de la fotografía disparó todo el desarrollo de la ciencia, dejando el dibujo ya como algo más, digamos, bueno, de disfrute o de placer para el observador ocasional. Y eso está muy bien porque no solamente nos permite estar en contacto directo con el cielo, porque a muchos nos gusta observar el firmamento, el cielo en sí es maravilloso, sino que nos sigue permitiendo hacer registros únicos e irrepetibles, pero para mí lo mejor de todo es que, como a mí me gusta mucho observar el cielo, dibujar lo que hace es que me hace mejorar como observador, porque te obliga a fijarte y cuanto más miras, más detalles llegas a ver con el ojo. Aprendemos a llevar el límite de las capacidades de nuestro ojo como instrumento y podemos observar más de lo que imaginamos. Y no solo eso, sino que el dibujo puede ser útil y sigue siendo útil todavía para hacer divulgación, para acercar la astronomía pues, tanto a las escuelas, al público en general. Y, ¿por qué no? Un poquito de aportación sigue siendo útil para lo que es la ciencia y la investigación. Por ejemplo, no todos los observatorios pueden estar buscando y rastreando todas las supernovas que aparecen en las galaxias, pero un observador visual sí puede rastrear supernovas y todavía se siguen encontrando de forma artesana, como yo digo. Cometas, ya menos, pero algunos todavía sí que se descubren. Observación de meteoros, en fin, que todavía el dibujo astronómico, si me apuras, aún puede ser y puede seguir siendo importante. En la parte de la ciencia, sobre todo, porque una de las cosas que a mí me parece fascinante del ojo es que tiene un rango dinámico increíble. Igual que una cámara de fotografía o de capturar imágenes necesita hacer diferentes tomas con diferentes exposiciones para obtener una imagen compuesta final, lo que el ojo es capaz de ver no lo puede fotografiar una cámara en un primer disparo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he conseguido con la observación ver cosas que la fotografía pues, no lo consigue hacer. Es decir, la capacidad para saber si dentro de una galaxia hay regiones que destacan más dentro de un mismo tiempo de exposición y al final, bueno, pues el ojo registra información. A mí me encanta apuntar lo que mi ojo interpreta y mi cerebro interpreta, me encanta apuntarlo porque creo que sigue siendo muy útil y yo, vamos, ahí creo que todavía hay cosas que aún el ojo puede aportar. Como comentaba, llevar el dibujo astronómico es útil para acercar la astronomía al público y a los colegios también, porque en realidad, incluso, por ejemplo, en esta diapositiva, antes de la llegada de la fotografía, no conocíamos cómo se veía Saturno desde las lunas, desde sus lunas, o no conocíamos cómo eran los paisajes de la Luna porque ni siquiera habíamos llegado a la Luna. Entonces, el dibujo astronómico ayudaba a que una persona comprendiera lo que podíamos estar viendo. O como el caso, por ejemplo, de este dibujo en el que aparece un paisaje de un mundo en el que se encuentra orbitando a una estrella doble, que es una estrella amarilla y azul. Entonces se imaginaban que las sombras serían de este tipo, en fin. En este caso ya no es un dibujo astronómico, puramente astronómico, de lo que miras a través del telescopio, sino es más un arte conceptual que permite ilustrar mundos o nunca vistos o que quizá nunca podamos llegar a ver, pero que sea necesario de alguna manera plasmarlo para que nos hagamos una idea de cómo se va a ver, ¿no? Y esto me lleva a que en la actualidad es una de las áreas donde el dibujo astronómico está siendo un gran fuerte, es decir, a lo mejor no vamos a poder llegar a un planeta extrasolar o no vamos a poder salir de la galaxia, pero sí podemos hacernos una idea de cómo sería haciendo en este caso dibujos que pueden ser tanto
manuales como digitales, ¿no? Entonces, bueno, digo que el dibujo astronómico sigue siendo útil y sobre todo lo que es más bonito nos pone en contacto directo con el cielo, que es una de las experiencias más maravillosas que hay en la astronomía. Como habíais comentado, efectivamente yo he pasado muchos años dedicada a observar y a dibujar. Y al final, bueno, pues vas adquiriendo ciertas destrezas, prácticas y una vez pues pensé en recopilar todo ello para ayudar a otras personas que quisieran también dar estos pasos. Y surgió la posibilidad de colaborar con estos manuales prácticos de la editorial Marcombo y para mí pues fue un paso importante porque a fin de cuentas era algo que deseaba hacer y creo que todavía puede ser útil. Así que bueno, en este libro pues, hago todo un repaso a la historia del dibujo, a las técnicas más utilizadas, como en este caso pueden ser sencillos trazos con el lápiz o los difuminados, que suelen ser al final los que solemos utilizar con más frecuencia. Podemos empezar de forma muy sencilla con apenas muy poquito material, no hace falta mucho, o simplemente ir avanzando y elaborando diferentes proyectos un poco más artísticos. Básicamente hay dos tipos de dibujo que destacan, que es el dibujo en positivo y el dibujo en negativo. En positivo es que simplemente pintamos de negro las sombras y dejamos blancas las regiones que van más claritas. O si tenemos un fondo oscuro, pues directamente lo que hacemos es pintar en blanco. Son trabajos quizá más artísticos, porque cuando estamos observando por la noche y queremos registrar una galaxia, una nebulosa, lo que queremos es plasmar detalles. Y es muy difícil con los medios artísticos, como son las cretas, las tizas, conseguir ese tipo de definición. Así que lo que hacemos es pintamos en negativo y es que pintamos las luces, las pintamos en negro, es decir, con un lápiz es mucho más fácil plasmar el brillo de una nebulosa con sutilezas, ¿no? Es la parte bonita, que parece que es la más difícil de las técnicas, pero luego al final te das cuenta que no lo es y es la más cómoda, la más práctica y la que al final pues todos acabamos desarrollando. Esto me lleva a hacer un par de paradas en esta zona de la presentación dedicada al dibujo astronómico, que ya os digo es prácticamente una de mis mayores pasiones. Y es porque el dibujo astronómico siempre, para mí, por lo menos, va acompañado de emociones. Es decir, si yo quiero recordar lo que mi ojo ha estado observando, necesito escribir lo que he sentido o lo que he visto con letras, con texto. Se queda fijado en el recuerdo de una forma un poco más intensa. Por ejemplo, el caso de la nebulosa variable de Hubble. De los textos redacté una crónica, hice un relato que lo titulé Gira a la izquierda en la subnebulosa. Y bueno, dice así, como pongo aquí en el texto, sus curvas dan vértigo y sus vestiduras parecen gasas translúcidas. Y todo lleva a la estrella que la corona, como un enorme faro en la noche. Suena muy poético, pero es que al final es lo que siento cuando miro este objeto. Y quizá, sin quererlo, pues también generas el deseo de yo quiero ver esto con mis propios ojos. Al final lo que estás es consiguiendo transmitir la emoción. Y para mí, el haberlo puesto por escrito hace que me acuerde perfectamente como si fuera ayer la observación. Mi recuerdo está más vivo. Entonces, digamos que esta forma de plasmar mis recuerdos, no solo dibujando, sino escribiendo, se han convertido en algo absolutamente importante y algo que de alguna manera, bueno, pues ha ido marcando mi experiencia como, en este caso, como observadora, ¿no? Como veis, la mayoría de los dibujos siempre les pongo anotaciones o, como ya os digo, al final lo que hago es que escribo una crónica, que es como una aventura. Por aquel entonces, cuando empecé las primeras crónicas, pues no lo tenía muy claro, pero un día decidí, bueno, pues abrir un blog de dibujo donde plasmaba los dibujos, pero además compartía lo que yo había sentido, lo que me había hecho pensar, ¿no? cuando estoy observando y sobre todo el comprender lo que estoy viendo. Toda esa descripción hace que el dibujo tenga vida, en cierto modo. Y el nombre del blog hace referencia a un libro que marcó mi vida hace muchos años, del autor Chet Raimo, se llama El alma de la noche, y es que realmente ese libro está escrito de esta forma, es decir, transmite ciencia a través de palabras emocionales, de poesía, de relatos. Es un relato, son relatos maravillosos y es que yo no sé escribir de otra forma, así que bueno, yo me dejo llevar y bueno, al final lo que hago es que lo escribo y lo subo al blog.
El blog, de todas maneras, no deja de ser un mensaje en una botella y lo lanzas. No sabes quién lo lee, si alguien lo lee. Por eso hay otro sitio que para mí es muy, muy, muy interesante y que yo os lo recomiendo a todos por si no estáis. Es en internet hay un grupo, un grupo de correo, que para mí es el mejor de los mejores que he conocido y que conozco, y se llama Astronomía Visual. Es un grupo de Google donde no solamente se lanza un mensaje en una botella, sino que allí no solo lo reciben, sino que se comparte, se debate, se habla, se expresa. Se puede tener diálogos magníficos con otros compañeros donde además también comparten sus observaciones. Es decir, es una especie de familia donde todo el mundo comparte lo que siente, lo que observa, y además pues lo que observa uno pues enseguida lo lees y lo que te están dando ganas es de salir al día siguiente y observar y buscar eso que esta persona o quien sea lo ha puesto. Bueno, algunos de los que aparecéis ahí creo que estáis por aquí, y aprovecho para deciros que ojalá estemos muchos años compartiendo, porque para mí es uno de los momentos y de las experiencias más bonitas que existen. Lo recomiendo absolutamente a todo el mundo, y que aquel que guste y disfrute de la observación visual tiene que pertenecer a este foro, porque vais a disfrutar muchísimo. Yo comparto mis experiencias, las comparto, ya sabéis cómo son, con esta característica un poco más poética, pero hay otra serie de crónicas fantásticas donde, por ejemplo, bueno, alguien puede decir todo lo que ha estado observando con su telescopio, con unos prismáticos o a simple vista, con lo cual no es necesario partir de tener un telescopio específico, sino que podemos disfrutar de la astronomía y saber qué se ve y cómo se ve, dependiendo de dónde nos encontremos, del tipo de telescopio, de la situación, las experiencias de cada uno, etc. Entonces, es un lugar increíble, yo lo recomiendo muchísimo. Y ya os digo que ahí compartimos absolutamente todo, desde crónicas increíblemente donde te sumerges prácticamente en aventuras, a crónicas donde, bueno, pues son relatos de cómo se observan las cosas y que merecen mucho la pena, porque ahí realmente es como se aprende. Y yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo, y lo que es mejor, me sigo emocionando, porque en cuanto alguien pone alguna crónica, pues ya me estoy apuntando todo para intentar yo verlo también. Como veis, está bien escribir blogs, pero cuando la astronomía es compartida, la cosa cambia, y la astronomía compartida puede ser emocionalmente, se dispara todo y hace que merezca muchísimo la pena. Esto me lleva a un momento en el que, bueno, pues si no os hacéis una idea de qué tipo de cosas se comparten en este grupo, bueno, os he puesto un par de dibujos. Uno de ellos es una observación visual a simple vista, la otra está hecha con un telescopio. Al final, los dibujos y las crónicas lo que hacen es que, bueno, te permiten viajar a través de los ojos de la persona que lo ha hecho, pero si vas asociada a un texto, pues os aseguro que es muy real, es una sensación que merece la pena. Entonces, por ejemplo, he pensado, una cosa que me ha recomendado Jesús, y he pensado, esto está muy bien, voy a coger un pequeño fragmento para que entendáis lo que cuento con este dibujo, que veis que aparece aquí un telescopio, un árbol, una mancha de cielo y una serie de constelaciones. Se os lo voy a leer para que entendáis cómo el mensaje cambia mucho de ver el dibujo a entender lo que la persona quiere compartir con el dibujo. Lo he titulado, esta crónica la titulé Geometría en Poniente, y está relacionada con la luz zodiacal. Y dice así: este resplandor es tan antiguo como el origen del sistema solar, una luz más que se suma a todas las que iluminan la noche. Tengo mi cuaderno a mano para dibujar los objetos programados, pero no puedo ignorar este espectáculo. Hago un boceto de lo que veo desde lo alto de la escalera, con vistas al oeste, y marco con difumino la luz zodiacal. También algunas de las estrellas que aparecen están definidas en el dibujo, están destacadas en la zona. El cuadrado de Pegaso se desliza por el lado norte de la luz zodiacal, cae por su suave pendiente como en un tobogán, mientras que la cola de la ballena se esconde por su lado más al sur, más vertical. El ángulo de la pirámide cede a favor del sur, alcanzando su cúspide en lo alto junto a las Pléyades. No sé cuánto tiempo pasé admirando este espectáculo, pero siempre me gusta encontrarme con ella, es mágica. Aunque reconozco que me fascina más al amanecer. Verla asomar por el este, anunciando la alborada, es un premio,
una recompensa visual que simboliza el triunfo de una larga noche productiva. Unos minutos sintiéndola con los ojos es suficiente para verla en todo su esplendor. Cuando no miras directamente, su luz fulgura con fuerza. No puedo marcharme sin plasmar el recuerdo con unos trazos en el cuaderno. Así el recuerdo siempre quedará conmigo. Esto es un pequeño fragmento de lo que escribí asociado a este dibujo. Pero no solamente podéis escribir cosas de lo que veis con los ojos, sino también con prismáticos o, como en el caso del dibujo de la derecha, de una observación hecha con el telescopio. En este caso es una observación, casi una recreación histórica, porque me leí unos libros, unos artículos del observador, el astrónomo John Herschel, que me dejaron absolutamente fascinada con el interior de la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión siempre estamos acostumbrados a verla pues, con prismáticos, grandes campos, llena de luces y de jirones y de nebulosidades. Pero yo me empeñé en que lo que quería era hacer como hizo John Herschel, meterme dentro de la nebulosa y disfrutar de ese pequeño rinconcito que había en el centro. Así plasmé este dibujo porque además quise hacerlo no solamente en la observación normal con el ocular, sino que puse un filtro para eliminar todas las longitudes de onda posibles y dejarme solamente la que se podía observar con el hidrógeno beta. Es decir, quería ver la nebulosa más desnuda, como si pudiera casi meterme dentro de ella, ¿no? Y esto fue lo que escribí. Partiendo del grupo de estrellas del trapecio, que es ese grupito pequeñito, esos 4 estrellitas del centro, y mirando hacia el norte, aparece la inmensa estructura oscura en forma de bahía, que Smith la llamó con el curioso nombre de la boca del pez. Cuando la miras con detenimiento, ignorando esa región de luz que hay a sus alrededores, te das cuenta de que es una visión poderosamente oscura y con una silueta más sorprendente de lo que en principio se ve. En la zona próxima al trapecio, la boca del pez presenta un borde deshilachado, como turbulento, y cuanto más te fijas en él, más percibes la enorme variedad de tonos de grises y negros que se abren hacia el norte, conformando el cuerpo del pez. Si atiendes lo suficiente, casi puedes percibir las espinas o la raspa, como se suele decir, cruzando todo su cuerpo. Son como pequeños canales de luz y de oscuridad. Este conjunto hace que toda la bahía parezca tener cierta transparencia, como si pudieras ver a través de ella. Algunos observadores describen este efecto como el de ver a un fantasma en pleno vuelo. Yo no he visto ninguno, pero viendo semejante visión deben asombrar si te los cruzas. Esta visión tan espectacular contrasta con la belleza de la brillante región huygeniana, ese cielo tormentoso de nubes aborregadas que describía Herschel alrededor de las estrellas del trapecio. Pero nada más lejos de un cielo, porque en realidad lo que vemos es un enorme pozo profundo y desde el borde del precipicio que es la región de la boca del pez, solo puedo sentir vértigo de la caída. Podría ser que fuera un poco poético, pero es que de verdad las emociones que podemos llegar a sentir cuando observamos el cielo son realmente intensas, son muy bonitas. Y si lo compartes, bueno, pues de alguna manera te darás cuenta que al final, pues muchos en cierto modo sentimos toda esa poesía del cielo, sobre todo cuando miramos con el telescopio a simple vista o con prismáticos. Y pasando un poco de la parte del dibujo a sueños pendientes, porque veréis que durante todo este viaje de observación, de dibujo, sueños truncados, de la astronomía parece que deriva, bueno, pues hacia esta parte tan bonita, ¿no?, de lo que es la observación. No me puedo quejar, la verdad es que en ese sentido siempre he sido muy feliz disfrutando de todo esto, pero bueno, quién sabe, al final dices tú, bueno, pues si no puedo ser astrónoma en un observatorio astronómico, voy a visitarlos, voy a intentar tomar esta iniciativa, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña al revés. En fin, bueno, ahí vamos a dejarlo ahí, el dicho. Sueños pendientes, al final decido ir yo a la montaña y no solamente voy a la montaña, sino que tengo la gran suerte de disfrutar de la experiencia de conocer estos lugares increíbles junto a mi compañero Fernando, que para mí ha sido algo extraordinario. La experiencia de vida, de conocer estos lugares son absolutamente inolvidables. Y aquí, bueno, he puesto algunos poquitos para que veáis que al final dices, bueno, pues los sueños parece que si no se van a cumplir, bueno, pues vamos a acercarnos a ellos, aunque sea de otra forma, ¿no? Menos una visita de conocer, de reconocer y los que nos faltan, ¿no? Todos los que queremos todavía, que nos gustaría descubrir y, ¿por qué no?, estar allí y admirar aquellos templos del saber y de la ciencia.
Y entre ellos también había otro, entre ellos, pues en el año 2007 nos hablaron de un observatorio en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre luego pues no solo me acordaría, sino que al final la vida de alguna forma y sin pensarlo pues nos cambió. Y este observatorio fue absolutamente diferente a todo lo que había conocido. Artesano, ahí pues dices tú, ¡ay, qué pasada! ¿No? Esto te lo encuentras aquí en mitad de La Mancha y no te lo esperas. Pero una de las cosas que para mí fueron absolutamente un shock, o sea, algo que me hizo decir, ¿cómo? Es que la persona que lo había hecho era una persona pues como yo, soñadora, con ilusiones, con sus sueños truncados también de sus estudios y demás. Y yo decía, digo, ¿y cómo he sido capaz de hacer esto? Pues entonces, hablando ya con él y con el paso del tiempo, pues descubres que efectivamente es alguien que también decidió cumplir sus sueños, pero en lugar de quedarse a lo mejor pues pensando qué bonito sería este sueño, decidió descubrir sus capacidades, decidió que no se iba a poner límites y desarrolló lo que hoy en día es Astroita. Faustino Ranero, que es el presidente ahora mismo de este complejo astronómico y compañero nuestro, gran amigo y en este caso pues una persona que sin quererlo pues ¡pum!, también se convirtió en una especie de guía, de digamos un ejemplo a seguir en el sentido de decir ¿por qué yo tengo sueños y no me he atrevido a buscarlos? ¿Dónde están mis límites? Ya empecé yo a pensar, ¿y yo, mis límites entonces dónde están? Claro, empiezas a participar, nos vinimos, Fernando y yo, a vivir muy próximos aquí al observatorio y empezamos a descubrir, como él decía, astroalbañilería, la astromecánica, todo ello aderezado con unas dosis de agujetas astronómicas, pero sobre todo, y ahí es donde te das cuenta, ahí es donde está aquí, gran sacrificio, mucho esfuerzo, muchísimo trabajo y a fin de cuentas, pues mucha cantidad de energía y de, sobre todo, de sacrificio para que esto sea una realidad. Así que pasó la vida y cambió de una forma absolutamente inesperada y apareció, en este caso en escena, nuestra componente de soñadores. Y en este caso, bueno, pues desde que estamos aquí en Astroita decidimos, pues nos formamos parte de este equipo, ¿no? Empezamos a formar parte de esta familia y hoy en día, bueno, pues participamos del diseño y la construcción de los telescopios, todo en íntegro y como veis, bueno, aquí hay gran parte del equipo, falta otro compañero que se llama Nacho y aquí, bueno, somos una familia, aquí nos ayudamos todos, yo tengo la suerte de tener grandes compañeros, personas muy, muy importantes en mi vida y con las que creo que aún nos quedan muchos sueños que compartir y que cumplir. Y como los límites ahora mismo pues han desaparecido, ¿a dónde llegaremos? Bueno, ahora vais a ir viendo algunas de las cosillas que han ido pasando. Como os digo, diseño y construcción de los telescopios, largas sesiones de trabajo, sacrificio, esfuerzos, pero bueno, dicho así, contado así hasta parece divertido porque para mí todos estos momentos forman parte de nuestra vida y, jolín, yo muchas veces se lo digo a mis padres, a lo mejor digo, papá, he estado con la soldadura o he estado cortando con la radial o he hecho esta serie de cosas, ¿no? Y ya mis padres pues dicen, si estaba destinado que acabarías trabajando o haciendo lo que te gusta, ¿no? Es demasiado fuerte. Al final, cuando una pasión es tan fuerte, te dejas llevar y al final acabas cumpliendo ese sueño, porque a fin de cuentas un día pues te pones a mirar para atrás y lo que te das cuenta es que estás trabajando en ese sueño, ¿no? En este observatorio. Y ahora, pues los límites, ¿dónde están? Bueno, pues muchas veces nos los preguntamos, ¿dónde tenemos, chicos, los límites? Pues vamos a ir descubriéndolo, ¿no? Cada día es algo nuevo. La parte bonita de toda esta historia es que mientras te desarrollas y vas aprendiendo, pues descubres que el instrumental que tenemos en el observatorio, pues ¿para qué no lo quedamos para nosotros solos? Quizá puedan ser útiles para la ciencia. Y a partir de ese punto pues se decidió, vamos a ofrecerlo a la investigación, a los investigadores, a los profesionales, para que puedan intentar trabajar con ellos a ver si además pues también son útiles en la ciencia. Y tenemos la gran suerte de colaborar con grandes equipos, con un equipo sobre todo con José María Madiedo y José Luis Ortiz del Instituto Astrofísico de Andalucía y bueno, hay ahora mismo proyectos en activo
que para nosotros son un orgullo, un honor colaborar. Y aunque nosotros no somos los investigadores que desarrollan los descubrimientos, los trabajos, nosotros sí damos soporte técnico y mantenemos y cuidamos que las instalaciones y los telescopios funcionen y vayan evolucionando tecnológicamente hacia lo que ellos necesitan. Además, también tenemos una antena de radio con un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid que muy pronto pues, pasará a la etapa de pruebas y prácticamente ya le queda muy poquito y empezaremos a trabajar también con ella. Es emocionante porque esto para mí es una forma de cumplir sueños, ¿no? Trabajar y colaborar con el mundo científico pues, es algo que no imaginé que ocurriría. Mientras, en el poquito tiempo que nos queda, no puedes dejar de lado la divulgación, todo lo contrario. Una institución o un complejo como este, que se formó además, se constituyó como fundación a partir del año 2007, no podía dejar de lado esta labor de intentar despertar vocaciones científicas. Y yo ahí pues disfruto muchísimo porque es compartir astronomía bajo el cielo, compartir tu conocimiento, enseñar, ayudar. Y bueno, desde los más pequeños a familias completas, las experiencias en Astroita de divulgación pues la verdad es que son inolvidables. Como además construimos los telescopios nosotros mismos, buscamos la forma de que además pues sea al menos toda una experiencia personal mucho más intensa. Y aquí viene la parte que además, una parte mía en la que yo tenía la ilusión, ¿no?, de hacer algo, ¿no? Llevaba muchísimo tiempo queriendo aportar mi granito de arena. Como mujer dedicada a la astronomía o con ilusión por transmitir esto, yo pensaba, si yo no tuve referentes en mi juventud porque no encontraba, apenas había información, voy a hacer algo que eso cambie. Cuando nos dimos cuenta que la divulgación era muy importante, pensamos que también sería importante llegar a las escuelas y entonces decidimos pasar a un grado mayor en el que construimos un aula, un espacio didáctico precisamente para escuelas desde infantil hasta el bachillerato e incluso pues, estudiantes de universidad. En este aula hablamos de astronomía, lo dedicamos a la observación solar, porque para ello construimos en el aula un celostato que proyecta una imagen solar de casi 2 metros, es realmente espectacular ver el sol en vivo, y donde además desarrollamos toda esa faceta maravillosa de motivación por la ciencia, gracias a nuestro gran compañero Fernando, científico loco, y mi pareja y mi compañero de vida, en el que, bueno, de alguna manera, esa parte os aseguro que ver a los niños disfrutar con la ciencia es algo absolutamente inolvidable. Y como veis, aquí además el aula tiene una componente dedicada a la mujer importante. Y es que el aula se llama Carolina Herschel porque también quise que el observatorio llevara nombres de mujeres astrónomas y el aula además Carolina Herschel porque me siento muy identificada con ella como mujer que se hizo a sí misma, que colaboró y trabajó junto, en este caso ella con sus hermanos, yo con mis compañeros y pensé, bueno, pues contar la historia de Carolina desde su perspectiva y además construir en su interior una exposición permanente con más de 50 mujeres, con sus biografías, para que todos los niños, los grupos, todas las personas que pasen por este aula se vayan conociéndola, sabiendo de su existencia. Yo creo que además pues, es una experiencia de visitar que merece la pena, ¿no? Y aquí dentro, como digo, hacemos magia con los chicos, es muy bonito. ¿Qué os puedo decir? Que me siento feliz en el sentido de que al final he cumplido ese sueño de trabajar en un observatorio astronómico. En este caso no fui por la vía normal en la que, bueno, pues llevas tus estudios y al final pues acabas trabajando en un observatorio profesional. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido construírnoslo y es una alternativa un poco compleja por la dedicación, por el sacrificio, pero si es posible, pues merece la pena. Y aquí podéis ver una imagen bastante más actual de lo que es hoy Astroita, con el parque de relojes, el aula y toda la serie de elementos didácticos. En 2019 se cumplieron los 20 años digamos, de Astroita, de
desde que se creó, y se me ocurrió, aquí mis compañeros dicen que me tienen que parar porque es verdad que muchas veces la niña sueña con muchas cosas, y se me ocurrió que pues sería una forma de marcar un hito importante con la construcción del monolito de 2001, que al final no deja de ser una representación de un salto importante en nuestra evolución como observatorio, como centro y como lugar de referencia que queremos, en cierto modo. Luego, además, también tuvimos la parte que la evolución científica ha ido creciendo, y me siento muy feliz de pensar que de alguna manera pues también nuestro trabajo de mantenimiento y de desarrollo del instrumental pues permite que, bueno, que los investigadores puedan desarrollar su trabajo y producir estudios y trabajos científicos donde, bueno, sentimos que ya formamos parte de alguna manera, y es muy, muy gratificante. Es algo que es muy difícil de describir. Como dice un amigo nuestro, lo mejor siempre está por llegar. Y toda esta capacitación tecnológica, toda esta dedicación y este aprendizaje de la parte técnica, pues nos ha llevado a la creación el año pasado de esta, digamos, parte de nosotros que hemos llamado Tecnoita Instrumentación, en la que, bueno, pues evidentemente ya todas las peticiones de trabajo, de implementación, digamos, de fusión y de conexión de trabajos a nivel de desarrollo, la creación y, bueno, pues hacer que toda esta parte de la tecnología salga adelante, sobre todo en el desarrollo de prototipos incluso, pues nos ha llevado a tener un salto cuántico en nuestra capacitación. Y el año pasado pues ocurrió algo maravilloso, y es que nos presentamos a una licitación para el Observatorio de Calar Alto. Ya sabéis, para mí Calar Alto ha sido siempre un santuario, un referente, un lugar mítico. Y bueno, como decíamos, si lo mejor siempre está por llegar, y finalmente llegó. Llegó y el sueño, estamos viviendo en él ahora mismo, se está cumpliendo con, en este caso, pues el poder trabajar para este gran proyecto en Calar Alto, que ha comenzado con la instalación de la que es hoy en día ya la quinta cúpula del Observatorio de Calar Alto. Sentir que participas de ello es algo que me cuesta todavía describir. Y no solamente esto, sino que de alguna manera, pues ahora viene la parte siguiente en la que lo que vamos a hacer es instalar el telescopio y la montura, que está diseñada íntegramente por nosotros desde el primer tornillo hasta el último. O sea, todo el diseño y toda la fabricación y construcción del instrumento la hemos hecho aquí desde Astroita, y además luego pues lo que es el instrumento científico que se va a instalar para el desarrollo de su trabajo. También lo hemos diseñado desde aquí, con lo cual no deja de ser un subir ese límite de nuestras capacidades. Estos retos que nos vamos poniendo, cada vez vamos intentando avanzar y subir y subir y subir. Y es muy emocionante porque me sigue pareciendo un sueño, pero es muy bonito sentir que estás cumpliéndolos. Entonces, bueno, a partir de aquí solo os puedo decir que ¿qué más nos queda por hacer? Pues yo creo que mucho. Creo que esta aventura, esta historia, en realidad no ha hecho más que empezar. Los sueños están ahí, la niña sigue soñando y la adulta sigue diciendo yo puedo, lo voy a intentar y lo voy a conseguir. Y si no lo consigo de una manera, ya será por otra. O bien por mí misma o porque tengo a mi lado a un equipo de compañeros magníficos que me ayudarán a conseguirlo. Porque al final, pues la vida es compartida, y compartida siempre es muchísimo mejor. Como digo, no hay sueños imposibles, los mensajes están ahí. Yo creo que a partir de ahora espero que podamos seguiros dando muchas sorpresas, porque, como yo digo, lo mejor está por llegar, y siempre seguiremos soñando y creciendo, así que hasta dónde lleguemos no lo vamos a saber. Pero en cualquier caso, hasta aquí he llegado con esta historia, y ahora voy a dejar de compartir la pantalla para intentar calmarme, porque emocionalmente para mí ha sido todo un viaje muy grande. He intentado resumir esta aventura y deciros que soy una persona, me siento afortunada, pero porque creo que en cierto modo pues todos tenemos sueños. Creo que somos capaces de hacer esto y mucho más. Si además nos reunimos de personas magníficas que nos impulsen y nos ayuden a seguir adelante, hay que hacerlo.
Y como digo, a seguir disfrutando del cielo, de la astronomía, de observar y de todo lo que ella nos traiga. Que si nos trae más sueños, mejor. Y si los puedo compartir con vosotros, el premio para mí será completo. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Bueno. Gracias. La hostia. Bueno, la emoción que tú eres capaz de transmitir, a nosotros también nos emociona. O sea que, objetivo conseguido, Leo. Porque aquí estábamos, mira, con el pañuelito y todo, hasta incluso emocionada. Pero que sepáis que es hasta el infinito y más allá. Si yo he podido, todos vosotros podéis hacer lo que queráis, lo que soñéis. Los proyectos que tengáis, por favor, no los dejéis y echarle valor, y aunque se os rompan las cosas, aunque no salgan, irán saliendo. Pero es que es así y eso es maravilloso. Lo único es verdad que hay que dedicarle un poquito de valor y saltarse esos miedos y esos límites que no existen. Están aquí todos los límites, todos. A veces somos nuestros peores enemigos también, ¿eh? Nuestros peores enemigos poniéndonos límites. Bueno, si os parece, vamos a dar la posibilidad de que, bueno, si queréis hacerle alguna pregunta, alguna cuestión a Leo, pues que ahora lo podamos hacer. Ya sabéis que tenéis una manita con la que podéis levantarla y así vamos con un orden más o menos. Y bueno, pues a por ella, hacerle las preguntas difíciles, como siempre me gusta a mí decir. Ponerla en un compromiso. A ver. Lo has dejado anonadado, ¿eh, Leo? Ahora nadie te quiere preguntar nada. Yo quiero preguntar. Venga, adelante, venga, Juanjo. En la imagen que has puesto de lo de 1991, el planeta ese que se veía en la imagen de arriba a la izquierda era Plutón. En la de arriba a la izquierda era Júpiter. Júpiter delante del pesebre, en Cáncer, la constelación de Cáncer. Esa fue mi primera astrofotografía. Además, Manolo se acordará que hicimos el revelado del papel en papel, que bueno, pues aquellos entonces, y todavía huele la fotografía. Pero era Júpiter pasando en conjunción con el pesebre. Ah, vale. Juanjo, ¿también estaba la mano levantada, Juanjo? A ver, sí, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Venga, vale, gracias. Yo felicitar a Leo porque yo recuerdo hace tiempo, yo soy de Socuellamos, y estuve en una charla que dio en Campo de Cristana, era de noche, era en verano, y su conocimiento del cielo a mí me absorbió totalmente, porque aparte de que enumeraba las estrellas, decía la mitología relacionada con esa constelación y esas estrellas. Y yo desde entonces, es más, lo comento a algunos compañeros que son aficionados a la astronomía, digo, esta chica tiene un conocimiento del cielo increíble, yo felicitarla por eso. Muchísimas gracias. Al final, como es una de las pasiones, lo que es estar bajo el cielo, pues de alguna manera te conectas, ¿no? Y conoces y sabes, y al final tienes ahí una cantidad de información en tu cabeza. Y es verdad que, bueno, cuando te pones a hablar te emocionas y te va saliendo todo, y al final, pues bueno, siempre uno con el miedo de ser a lo mejor muy... Pero bueno, si os ha dejado buen recuerdo, yo me alegro muchísimo y yo te doy las gracias. Sí, no, además de verdad, gracias a ti. Edu también tiene la mano levantada. Bueno, si hay alguien que no sabe dónde está lo de la manita, también puede hacer la pregunta directamente cuando terminen los compañeros, así que no hay ningún problema, que estáis en vuestra casa. Edu, adelante cuando pueda. Hola, Leo. Hola, Dudy. Compañera de oficina también. Que yo he estado muchas veces en Astroica, bueno, varias veces, y normalmente solo estáis tres. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay más gente? ¿Estáis más gente trabajando para distintos proyectos? Tenemos, a ver, estamos tres aquí, que somos los que estamos en trincheras, como solemos decir, pero también está nuestro compañero Isidro, que trabaja con nosotros en toda la parte de la electrónica y demás, y él no está aquí en persona. Entonces casi siempre, bueno, es normal cuando nos visitáis o las veces que habéis estado, nos encontráis a los que estamos aquí físicamente.
También está Nacho, que es el secretario de fundación y colabora muchísimo en muchas cosas, pero él está lejos. Entonces, cuando venís estamos los que estamos, pero bueno, así prácticamente somos unas 5 personas las que estamos aquí trabajando. Vale, y el nuevo proyecto que tenéis con el Gran Observatorio, ¿nos podéis decir algún detalle? Prontito. ¿Algún detalle Ahora mismo el proyecto, la parte que en la nota de prensa que se hizo cuando se instaló la cúpula, es todo pues destinado pues a diferentes proyectos, en parte lo que es impactos en la Luna, y bueno, habrá más desarrollo científico, y en parte ese proyecto es experimentar todo ello. Dentro de muy poquito, ya os digo que vais a tener noticias, y los investigadores darán a vida cuenta toda la información que quieran responder sobre ello, porque, por ejemplo, pues nosotros tampoco sabemos exactamente. O sea, nosotros nos han dado unas especificaciones de lo que quieren y lo hemos construido. Pero luego, bueno, pues habrá gran parte del proyecto que seguramente incluso ellos irán ampliando. Pero en muy poquito podremos ir contando más cosas. Ahora, de momento, es la fase de lo que es ir allí, trabajar en la instalación, el montaje, y a partir de ya empezar a ver resultados, y estamos deseando contaros a ver qué tal va todo. Y a partir de aquí, pues en adelante. Bueno, muchas gracias. Desde aquí te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Ludi. Muchas gracias. Alfonso Valenzuela, adelante. Sí, bueno, Leonor, muchísimas gracias por el inconmensurable charla que nos has dado esta tarde, y la verdad es que, bueno, pues en principio, gracias por compartir tus ilusiones, tus sueños y el gran trabajo que tenéis, Leonor. Y también por el éxito participante en 92, he visto ahí, creo que ha sido un exitazo. Sí. Y bueno, Leonor, te digo, ya llevamos algunos años en esto y he tenido muchas noches de todo, y recuerdo, tengo a dos grandes amigos, por lo menos 2 amigos, a don Tomás Ruiz Lara, que es astrofísico del Instituto de Física de Canarias, investigador, y bueno, él ha estado ahí con la formación de la Vía Láctea, con Gai Cancelao y con los grandes aportes que ha hecho en grandes revistas. Y él es un dibujante impresionante también del universo. Yo lo he visto dibujar durante mucho tiempo, con un 114 también que tenía pequeñito, y ha disfrutado mucho, un profesional como la Copa de un Pino, un astrofísico impresionante, los mejores proyectos ahora mismo internacionales, y otro gran dibujante que ha sido el Ángel Rafael López Sánchez, como sabe está en el ángulo australiano con el 3,9 metros. Bueno, yo en el año 2001 tuve la suerte de estar con él en el Reto 2001, y yo le dejé un telescopio de construcción casera, un 10 pulgadas, un Thomson, y se tiró toda la noche dibujando Ángel Rafael López Sánchez en el suelo, y la verdad es que fue todo un espectáculo su dibujo. Quiere decir que 2 grandes profesionales, como ellos, 2 grandes astrofísicos, pueden encontrar dibujo astronómico seguramente una senda. Quiere decir que, evidentemente, pues yo creo que tú con la senda del dibujo astronómico pues has marcado también un antes y un después, evidentemente. Muchísimas gracias. La verdad es que es verdad que a lo mejor el concepto, cuando oyes hablar de dibujo, tiende a echar para atrás o a frenar, ¿no? Como que parece que es algo que ya no es útil, y es todo lo contrario. Para mí, mi labor es intentar trasladar el dibujo como una herramienta para el observador visual, ¿no? El observador que disfruta del placer del cielo. Y porque además realmente pues yo creo que el ojo tiene una capacidad también de aportar una información, y aunque solo fuera simplemente por el hecho de conectar y de hacernos disfrutar, aprender y desear saber cada vez más, pues eso te puede llevar, bueno, pues a fomentar vocaciones científicas también, y a generar, bueno, pues tanto en las asociaciones astronómicas como en grupos de amigos que simplemente se juntan, pues una aventura de unión, ¿no? El dibujo es un vínculo, más que por el dibujo en sí, por la parte emotiva, porque para dibujar te tienes que fijar mucho. Entonces, al final lo que haces es trasladar lo que tu ojo está viendo y la cantidad de información y las emociones que aporta, ¿no? Y yo creo que eso todavía pues, nos cohesiona mucho, ¿no? a los que estamos enamorados del cielo, de alguna forma. Muy bien, muchísimas gracias, y doy paso a los demás participantes. Gracias, Leonor. Gracias, Alfonso. Un abrazo. Joaquín Tapioles, buenas noches. Joaquín, que tiene la manita. Sí. Joaquín, buen observador y dibujante. Se te escucha casi, Joaquín. Está intermitente. Sí, se entrecorta.
O me acuerdo de una noche allí en su observatorio. ¡Esta chica! Joaquín, tenemos problemas para poder escucharte con el micrófono porque se entrecorta, ¿eh? No, qué coraje. No, no podemos. Joaquín, no podemos. Ay, qué coraje. Joaquín, es que te está fallando el micrófono. No. Cuesta. Imposible. Así que en el chat lo puedes poner por el mensaje para trasladárselo a Leo. En este caso, Joaquín, mientras que le trasladamos ese mensaje tuyo, porque no te podemos escuchar, qué coraje, le vamos a dar paso a Jesús Chinchilla. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena, Leonor, por la charla y la presentación. Desde luego que es muy impresionante lo que es la habilidad que tiene para hacer estos dibujos, tanto de la luna como de cometa, como de nebulosa, que de galaxias. Yo desde luego soy malísimo en el tema ese, ¿no? Yo soy el lunático de la agrupación. Nuestro lunático. El lunático, exactamente. Te quería hacer una pregunta, que he visto una foto ahí muy bonita de Plato, y ahí con la sombra que tenía y de Pico, ¿no? Que también tenía. Quería preguntarte qué tiempo tarda en hacer tú una fotografía, porque claro, ese tiempo que tú estás mirando, pues esa sombra va cambiando, ¿no? Y entonces, ¿qué tiempo tardas tú en hacer un dibujo de eso? En dibujo de la luna, a ver, depende mucho, porque la clave yo, por ejemplo, para no estar muy agobiada viendo el paso de la sombra, cómo va cambiando, es congelar el tiempo, es decir, tomar un dibujo con la longitud de la sombra que yo quiero dibujar. Porque sé que luego va a ir cambiando. Entonces, la parte importante para mí es, digamos, congelar las siluetas de hasta dónde llegan las sombras, marcar la hora a la que lo he hecho y a partir de ahí ya lo que voy es confeccionando el resto del dibujo, es decir, pues todo lo que son el área de los cráteres, de las montañas y demás, pero lo que son la longitud de las sombras, congelarlas, porque si intento hacer un dibujo en evolución que puede llevar un cuarto de hora, puede estar media hora entretenida, tratando de dibujar, las sombras van cambiando. Entonces, en el tema del dibujo lunar, al principio no lo hacía y al final, pues claro, era un poco locura porque te va cambiando. Pero bueno, lo que hago ahora es eso, es simplemente trazo un esquema, delimito la zona de sombra y a partir de ahí pues ya voy rellenando para que no me cambie. Pero depende, si por ejemplo voy a hacer solamente un pequeño paisaje pequeñito, una zona pequeñita, pues pocos minutos. Si quiero hacer un paisaje un poquito más elaborado, pues a partir de ahí se me puede ir a media hora o si me quiero entretener más, puedo estar perfectamente una hora y ni me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, el dibujo en cielo profundo también es muy diferente. A lo mejor, si las condiciones de la noche no me lo permiten, lo que hago es que hago un boceto con todos los datos que pueda y luego en casa ya tranquilamente lo que hago es que lo rehago y lo termino ya con su definición. Normalmente lo termino a pie de telescopio, pero a lo mejor hay noches en las que no puedo hacerlo. Viene mal tiempo, me tengo que cerrar o lo que sea. Pero, por ejemplo, el de la nebulosa variable de Hubble, ese estuve 45 minutos, pero porque la mayor parte del tiempo me la pasé mirando. Porque cuanto más miraba, más detalles veía y era emocionante decir, a ver, si veo más cosas, espérate, pues todavía no voy a dibujar, voy a seguir mirando. Y cuanto más miraba, más cosas veía y decía, bueno, ahora ya sí. Entonces ya paré y ya empecé a hacer el boceto, hice varios bocetos, cada boceto evolucionaba hacia el definitivo y ese definitivo es el que luego he dejado en el dibujo que he puesto. Ya bueno, lo escaneas, lo inviertes para darle un poquito de tono, de color y ya está. Pero ya os digo, cuanto más tiempo dedicas a observar, más ves, más detalles plasmas y al final el dibujo, pues, si no tienes prisa, tómate todo el tiempo que puedas. Si el tiempo está limitado, pues ahí ya solo nos queda hacer los bocetos, tomar datos, muchos. He visto esto, la sombra llega hasta tal sitio, la sombra se estrecha, se hace esto, todo por escrito, todo. Es alucinante porque lo que ponéis por escrito se queda memorizado en la mente, os acordáis perfectamente y ya así os aseguráis de que el dibujo, si tenéis luego que completarlo en casa o terminarlo en casa, no pongáis algo que esté mal o que no corresponda con lo que habéis visto. Es simplemente eso, pero ya os digo, varían un poquito y el de la luna es especial, sobre todo por el cambio de la sombra, sí. Bueno, muchas gracias, desde luego es fascinante lo que hace. Muchas gracias. Que conste que yo no sé dibujar. He aprendido a dibujar a base de practicar mucho. Cualquier persona que no sepa dibujar,
al final acaba haciendo dibujos extraordinarios, solo tenéis que repetirlos muchas veces. Y es lo que me ha pasado a mí. Podéis ver, los dibujos míos al principio eran, vamos, como los que podía hacer cualquier astrónomo de hace muchos años, en plan así, poco más que trazos y bocetos. Pero todos podéis, si queréis, con el tiempo y la práctica, al final tendréis vuestra propia técnica. Eso sí, yo es la que he desarrollado, pero cada persona tiene su mano. Al final, a base de practicar y practicar, adquirir vuestras propias destrezas, y lo que es mejor, seguro, hasta si os ocurren ideas interesantes, que me las podéis compartir, porque así de todos aprendemos. Yo no dejo de aprender de mucha gente. Fíjate, Salva Segura ha puesto en el chat: yo empecé en la astronomía con la carta que tiene Jesús Chinchilla colgada en la pared buscando las estrellas que leía en un librito que había por casa cuando era pequeño. O sea que pues el cuadro que tienes detrás es el culpable, según Salva Segura. Estoy viendo ahora mismo en el chat que hay muchísimos comentarios, así lo voy viendo un poquito por encima. La verdad es que quiero dar las gracias absolutamente a toda la gente que está escribiendo y están compartiendo sus impresiones. De verdad, muchísimas gracias a todos, y me gustaría poder contestar a cada uno, pero bueno, aprovecho aquí para que sepan que les doy las gracias, porque bueno, esto te emociona también, ¿sabes? Sientes que sirve, que es bonito. Queríamos contar con una mujer celebrando esa efeméride del 11 de febrero, y el acierto ha sido total contigo, Leo. O sea que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No es la última vez que nos vamos a ver, seguro, y nuestro agradecimiento. No sé si queda alguien más por querer hacerle alguna pregunta. Sí, soy Luis Gil. No sé, venga, sí, adelante. Sí. No sé si te acordarás, Leo, cuando publicaste en el grupo de astronomía visual esa observación que comentabas antes de meterte dentro de la nebulosa de Orión a fondo, ¿vale? Esa observación fue, la verdad, realmente espectacular, ¿no? Porque, a ver, no todos podemos observar con un 77, y la verdad es que contabas cosas increíbles, ¿no? Y yo recuerdo que de las muchísimas horas que nos hemos pasado en ese grupo hablando y comentando cómo se veía el color de los objetos del cielo profundo con un gran telescopio, ¿no? Yo recuerdo, curiosamente recuerdo, no sé si te acordarás tú, que describías cierta parte de esa nebulosa como con un azul eléctrico. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Sí, vale. Sí. Hemos visto la nebulosa de Orión de 1000 formas diferentes, con diferentes aperturas, pero ese azul eléctrico que dices, efectivamente, es ese azul eléctrico. No tiene una comparación, digamos, real con un determinado color, pero es ese azul, ¿no? tan característico, ¿no? Que tiene. Y dije, joder, es que le ha dado todo, ha dado en el clavo, o sea, ese azul eléctrico, pues claro, teniendo en cuenta lo que estamos viendo con hidrógeno beta, ¿no? Efectivamente, ese azul eléctrico. Sí. Y lo recuerdo porque dije, joder, es que es eso. Pues que sepáis que las cosas que vosotros compartís me transmiten lo mismo a mí. O sea, y yo lo comento muchas veces con Fernando, digo, es que esto estoy deseando verlo por cómo me la comparten, cómo lo han descrito, y lo que han puesto me lo tengo que apuntar para la próxima salida. Yo también quiero verlo. ¿Por qué? Pues porque tienes la sensación de haber estado al lado de la persona que describe eso, a su lado observándolo, pero como no lo has visto, lo que quieres es, quiero verlo. Entonces, al final, ya os digo, a mí es que este grupo ya me parece como una familia en la que compartimos, y la verdad es que la sensación es con creces de las mejores, y ya os digo, para mí el grupo de observación visual, astronomía visual, es fantástico. Muy bien, fenomenal. Gracias. Gracias a ti. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿María? ¿María? ¿Puedo hacer una pregunta? Es que no se escucha. Sí, Jesús, adelante. Ah, vale. Sí, Leo, bueno, yo también estoy encantado con la charla, y me ha pasado por lo que han dicho los compañeros, ¿no? Que cuando leo tus crónicas, pues es como si estuviera allí y pasando frío contigo algunas veces. Es una preciosidad.
Yo es que te quería preguntar por un tema importante, porque claro, todo el dibujo, aunque sea una selección de aquello que tú ves, parte justamente de lo que ves. Entonces, ¿en qué condiciones deben darse para tener realmente una observación, en fin, lo mejor posible y que no te fastidie hasta un límite determinado la contaminación lumínica, por ejemplo, que hay? Eso por una parte, y por otra, si estáis pudiendo conseguir desde vuestro centro sensibilizar bastante bueno, al entorno del centro, aparte ya de, por supuesto, a los grupos de visitantes, acerca del tema este. Pues es verdad, la parte de la observación, las cosas que yo describo, cómo las describo, no son, o sea, tú tienes que llevar una preparación mínima, es decir, si quieres hacer una observación de algo que está dentro del ámbito de lo que son nebulosas, objetos difusos, pues evidentemente tienes que tener esa preparación previa, ¿no? Es decir, el tiempo de adaptación de la pupila y que además la retina también esté preparada para que esté sensibilizada en cierto modo, ¿no? Porque si no, pues da igual que tengas un telescopio superluminoso, pues que tu ojo, digamos que va a ser un filtro, ¿no? Entonces, bueno, cuando las noches que sabes que es luna nueva o que prácticamente no hay luna, que las condiciones atmosféricas de humedad o de polvo, etcétera, te lo facilitan, que últimamente, pues al cabo del año, pues eso hace que se reduzcan bastante al final del año, hay pocas. Y tú tienes que estar preparado porque si lo que quieres es llevar el ojo al límite, tienes que buscar los momentos más óptimos para ese tipo de observación. Si no, pues te limitas a hacer observaciones no tan, digamos, desafiantes, ¿no? Si la noche no está estupenda, como yo digo, pues entonces yo lo que hago es que tiendo a observar objetos, a lo mejor no tan delicados o no tan en el límite de visión, y lo que hago es que intento, pues, busco sorprenderme, porque, por ejemplo, estoy acostumbrada al típico objeto de siempre, algunas galaxias ya muy, muy conocidas. Digo, bueno, pues voy a intentar verla de otra forma. ¿Cómo la vería si la observo de esta forma? O esto nunca he aumentado más de lo normal, siempre hay unos límites en los aumentos, parece que hay unos límites en el tipo de filtros que se pueden utilizar. Pues yo digo, esta noche no voy a seguir normas, me salto todo, o sea, todo. Hoy voy a apuntar a tal objeto y voy a ver lo que veo. Voy a ver lo que veo y cómo lo veo. Y así me sorprendo, porque a lo mejor yo pensaba, por ejemplo, que con el H-beta no habría tanta cantidad de emisión, en el caso de la nebulosa de Orión o en otras nebulosas, y me sorprendo muchísimo porque sí hay información. Cierto es que los telescopios luminosos, cuanto más luminoso, más detalle, más señal vas a ver con un filtro tan restrictivo. Pero a mí me está sorprendiendo que, por ejemplo, o con telescopios más pequeños, yo por ejemplo con el mío es un 16 pulgadas, o incluso un refractor de poco más de 100 milímetros, pues me sorprende que donde pensé que no habría información, pues me aparece. No sé si puede ser por las condiciones de la atmósfera o porque en realidad hay más datos de lo que nos creemos, pero como asumimos que tal filtro es tan restrictivo que no merece la pena ni ponerlo con un telescopio pequeño, porque no vas a ver nada. Y ostras, resulta que te sorprende y dices, pues mira, sí. Y no solo eso, sino que tal nebulosa, la región de hidrógeno está en tal brazo y en este otro no. ¿Por qué? Porque el único que veo es este brazo. Por poquito que veas, ya estás obteniendo una serie de información. Entonces, a mí hay veces que lo que me gusta es saltarme las normas y voy a descubrir a ver qué veo. Voy a descubrir cómo brilla esta nebulosa. Si la pongo un filtro, me da igual el telescopio. Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, o sea, es cierto que necesitas eso, o sea, preparativos, el ojo bien adaptado y demás, noche a ser posible sin mucha humedad o sin mucho polvo por el tema de la iluminación, que ahí es donde los telescopios luminosos tienen su desventaja, es decir, si el brillo de fondo de cielo por la humedad o lo que sea es demasiado alto y quieres usar un telescopio con mucho diámetro, lo que haces es que aumentas esa señal de fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que utilizar esos filtros. Y luego está el tema de la contaminación lumínica y la concienciación. Nosotros estamos intentando, es un trabajo delicado, concienciar en nuestro entorno, en los alrededores,
para que el tema de los cambios de las luminarias vayan hacia las correctas. Es una lucha muy dura porque te entienden, te aceptan, te escuchan, te toman toda la información, pero luego al final pues ves que las cosas no... tienes que volver a repetir y tienes que volver a decir no, esto no y tal y así. Entonces, bueno, la idea es intentar conseguir que al menos toda el área que hay próxima a nosotros estamos como a unos... a 1 hora de Madrid, al sur de Madrid, a 130 kilómetros aproximadamente. La contaminación de Madrid es visible al norte, pero digamos que alcanza una altura que es soportable para lo que tenemos luego en el cenit de media, con el medidor que llamamos el lechuguímetro, como lo llamaba Irra, el lechuguímetro, pues tenemos de media un 20,8, 20,8, 20,9, algunas noches en cenit incluso un poquito mejor, pero luego a partir de ahí va bajando, pues bueno, ya la claridad se va notando. Entonces, no es mal cielo, queremos evitar que empeore en el sentido de que no lo vayan a estropear si no se toman medidas. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo varias campañas para conseguir que eso se frene y se haga correctamente. Fernando y yo hicimos un estudio de contaminación también y bueno, ahora mismo estamos también de entre todas las cosas que hay en cartera, más allá de lo que os podemos ir contando, porque bueno, muchas veces porque ya ni te acuerdas de todo lo que haces. Está también el intentar que de alguna manera, bueno, pues tanto Astroita como el entorno y ciertas zonas de aquí de Toledo, pues entren a formar parte de lo que es un parque estelar, para que eso sirva para preservar más el entorno y hacer más fuerza para que la zona, dentro de lo que cabe, se preserve. Estamos en un ámbito rural y es cierto que podría empeorar, pero podemos conseguir que mejore dentro de los límites, ¿no? de la zona. Es difícil, creo que nos encontramos ante un caballo que creo que todos nos va a costar luchar contra él, pero se va a intentar y estamos ahí trabajando en ello, a ver si por lo menos conseguimos que se quede como está, que no es malo. Joaquín Tapioles, lo intentamos de nuevo a ver si el micrófono ahora funciona. Está ahí con su manita levantada y todo más bueno. Joaquín, lo intentamos de nuevo. Bueno, pues no sé. Joaquín creo que se ha quedado con la manita del alto. Bueno, ¿nos queda alguna cuestión más? Bueno, pues yo creo que de nuevo... ¿Se oye ahora? ¡Ay! Ahora sí, ¿no? Joaquín, me vas a matar de un susto. Vale. Ahora sí, ahora Claro. sí. Leonor, ¿cómo me acuerdo de ti y de Fernando? Sí. Y de Isabel. ¿Te acuerdas aquella noche que estuviste en el observatorio? En Y bueno, observatorio. yo creía que era una visita más. Pero ay Dios, si es que la que vino a observar, qué ilusión se ponían en el ocular. ¿Te acuerdas cuando viste a M11? Que tú me parece que lo llamaste el pato salvaje. Y decía yo, y esta chica, si es un cúmulo abierto, bueno, es bonito el cúmulo abierto, pero no es para tanto, para ponerse así. Y bueno, yo la vi que tenía ya, o sea, que tenía muchos cimientos ya. Todavía no era la aficionada que eres ahora, pero ¿te acuerdas que estuvimos un rato en el observatorio y después marchamos a observar con nuestro colega Ángel Luis? Ángel. Sí, con Ángel y Manuel Estevez. Fernando estaba un poco pachucho porque estaba recién operado, ¿te acuerdas? Sí. En una noche pasamos. Pues la recuerdo con muchísimo cariño, además. Me encantó. Unos cielos que tenéis impresionantes. Sí, tenemos buenos cielos y además yo he creado escuela aquí por San Agustín, por Zamora, ya hay 3 observatorios. Verá, Zamora. O sea que... No, pero todavía tenemos que luchar más por la contaminación lumínica porque la quieren hacer en territorio Starline, pero claro, en la Diputación una cosa es predicar y otras cosas es al trigo, ya sabes cómo va esto. Pero me ha encantado que sigas ahí y que estés ahí en el observatorio con Faustino. Es una maravilla lo que estáis haciendo. Un abrazo, Joaquín. Gracias. Un abrazo, dale un abrazo fuerte a Fernando de mi parte y a Faustino, aunque no lo conozco, que dale también un abrazo. Venga, hasta otra. Gracias, Joaquín. Venga, buenos cielos. Buenos cielos. La verdad es que de estos objetos que recuerda
a mí no me importa decirlo, ¿no? En uno de esos viajes que hicimos de lujo al santuario, como dice Leo, del Calar Alto, yo cuando pude ver en visual la galaxia de Sombrero, me perdí la mitad de la observación porque es que yo me emocioné tanto que me puse a llorar. Es que me puse a llorar cuando vi ese objeto, cuando en visual, es que era capaz de verle hasta tonalidades, colores. Digo, por favor, esto es alucinante, ¿no? Entré como en un éxtasis y esa emoción y esa experiencia me marcó. O sea, y cada vez que, cuando te he escuchado precisamente hacer ese relato de lo que tú ves, hay una clave muy importante en Leonor y es que ella relata, y relata muy bien, por eso, ¿no? Porque nos contagia y ha sido un placer estar contagiado, aunque actualmente utilicemos esa palabra de manera negativa, pero aquí estamos encantados de estar contagiados por tu ilusión y por tu pasión. Lo dicho, Leo, nos encantará tenerte en otra ocasión. Gracias a toda la gente que ha estado aquí. Hemos llegado a ser 95 participantes, o sea que para nosotros es un éxito, pero el éxito lo tiene evidentemente Leo. Enhorabuena por tu trabajo, por tu labor, por tu alegría y por seguir siendo mujer que divulgue la ciencia. O sea que le vamos a recordar a toda la gente que la próxima semana este tipo este ciclo de conferencias que estamos haciendo, lo he dicho al principio, para nosotros nuestro agradecimiento a Jesús Navas, también pues a toda la gente que está ahí detrás, Isa Luzano, Luis Guerrero, en fin, todo el equipo, porque cumplimos 20 años, ¿no? Entonces estamos queriendo que sean especiales y lo estamos consiguiendo. La semana que viene, el próximo miércoles, vamos a compartir la presentación de un vídeo que ha hecho el compañero Juan José Segovia, de su experiencia precisamente cuando fotografió al cometa de este verano pasado que nos ha hecho tan felices a todos, a Neowise. Y bueno, ha montado un vídeo maravilloso contando su experiencia, su relato, porque él también tiene ese relato minucioso, y la próxima vez lo vamos a compartir, lo vamos a presentar antes de dejarlo colgado en la red, ¿vale? Y cerraremos el mes de febrero con otro invitado de lujo, como es Jordi Lopesino, que seguro que lo conoce, responsable de la colección astronómica Marcombo. El título de la charla será Astronomía Urbana y con él pues vamos a desvelar los observatorios urbanos, sus tipos, cómo montarlos, todo lo que se puede hacer desde ellos y, bueno, y mucho más que desvelaremos. Así que, dicho queda ese apunte, muchísimas gracias desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio, nos vemos y un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias de verdad a ti, a vosotros, a todos los que habéis estado acompañándome en este momento, a toda la gente que también ha dejado sus comentarios en el chat, que veo muchísimos, y de verdad muchísimas gracias a todos. Hay tantísima gente que me encantaría poder contestar y de nuevo pues eso, que seguiremos en contacto, que seguiréis conociendo nuestros avances, que los sueños no han acabado. Como dice nuestro amigo, lo mejor está por llegar y ojalá de verdad que, bueno, no mucho tardar podamos también compartir grandes noticias. Y cuando ha preguntado Dudi que cuántos éramos en Astroita, me ha faltado presentaros a alguien que está diciendo que también se quería despedir de vosotros, porque llevo un rato aquí dándome, está un poco pesado y he dicho, bueno, ahora sí. Claro, entonces le he dicho, bueno, pues asómate, que es nuestro amigo Teddy, gran compañero de nuestro trabajo, y nada, pues eso, que os quería decir que muchas gracias, que lo mismo, ya, sí, yo también. Y que lo hemos pasado muy bien y que nada, aquí seguiremos trabajando y aquí estoy aprendiendo para ser un buen divulgador, que yo creo que tiene buenas dotes. Así que nada, amigos, muchas gracias de verdad de corazón y por esta experiencia, y espero que nos veamos prontito. Muchísimas gracias, Leonor, lo dicho. Gracias.